have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups, Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 23, con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Hey, ¿cómo estás? George, todo muy bien, gracias. ¿Vos qué tal? Muy bien, hermano, muchas gracias. Hoy tenemos un buen episodio. Y arranquemos. Démosle. Dicen que los tiempos duros forman personas fuertes. Las personas fuertes crean tiempos prósperos. Los tiempos prósperos forman personas frágiles. Y las personas frágiles crean tiempos duros otra vez. A lo largo de la historia este ciclo se ha repetido, silenciosamente, lentamente. Primero se olvidan los sacrificios, después se diluyen los valores y al final se cede la verdad. No de golpe, no por decreto, se cede con suavidad, con buenas intenciones, con frases como no lo hagas sentir mal, no le digas eso ahora, no seas tan duro. Y así sin darnos cuenta, dejamos de formar, dejamos de exigir, dejamos de decir la verdad. Porque queremos cuidar, porque no queremos parecer fríos, porque no queremos incomodar. Pero hay algo que no nos dijeron, y es que cuando abandonas la incomodidad, también abandonas el carácter. Y sin carácter, no hay liderazgo. Bueno, Fede, y así empezamos el episodio de hoy. Hoy vamos a tratar de decir una verdad. O sea que de alguna manera vamos a incomodar un poco. Y miremos un poco alrededor, Fede. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que vemos, hermano? Yo creo que vemos muchas cosas. Entre otras, vemos padres que no corrigen, vemos maestros que no exigen, hermano, vemos jefes que no confrontan. Y no porque no veamos lo que pasa, sino porque es que ya sabemos, ya no sabemos cómo decirlo sin parecer agresivos a veces, porque nos han dicho que cuidar es suavizar, ¿no es cierto? Que formar a veces es violento, que exigir es insensible. Y entonces, en muchos lugares, estamos criando hijos que no saben perder. Tenemos trabajadores que no toleran una corrección. Tenemos culturas donde la palabra más peligrosa se ha vuelto responsabilidad. ¿Cierto? Y entonces hoy en muchas casas, pues un padre que corrige con firmeza se ve como anticuado. O en muchas empresas, un líder que exige un resultado es tachado de tóxico. ¿Cómo llegamos allá? En muchas escuelas incluso un maestro que pone límites se vuelve un problema disciplinario. Mientras tanto, nos rodea una generación que exige respeto, muchas veces sin haber aprendido a darlo, que quiere resultados sin recorrer todo el camino, o que quiere sentirse bien aunque esté fallando. Y nos estamos contagiando por todos lados de todo esto. ¿Cierto? De hecho, la pregunta es cómo llegó esa generación allá. ¿Y en qué nos estamos convirtiendo? En culturas que premian la validación, que castigan la verdad, en entornos donde el que exige se vuelve el villano y el que evita es el líder empático, ¿no es cierto, Fede? Pero ¿será que de verdad eso es empatía? ¿De verdad será cuidar? ¿O será que lo que estamos haciendo es simplemente abandonar un deber que tenemos desde el liderazgo? Esa es la reflexión con la que arrancamos hoy, Fede. Bueno, y esto que vimos hoy no empezó ayer, hermano. O sea, esto no empezó con una ley, no empezó con un nuevo manual de liderazgo. Esto empezó con una intención, pero de hecho una buena intención, hermano, ¿cierto? Y la intención es que nadie volviera a sufrir lo que otros sufrieron. Que después de las guerras, en el siglo XX, pues Occidente eligió el confort.
¿cierto? Y no lo eligió como una debilidad, lo eligió como una medicina. Y es más que entendible, hermano. O sea, las familias querían criar hijos que no vivieran la guerra, que no vivieran el hambre, que no pasaran por las dificultades. Y las empresas, esto se llevó a las empresas querían ambientes donde nadie gritara, los sistemas querían evitar la fricción a toda costa. Y poco a poco esa buena intención, hermano, nos llevó a cambiar el foco. Entonces dejamos de hablar de virtud, ¿cierto? Empezamos a hablar de imagen, dejamos de formar carácter, empezamos a promover el carisma. El sacrificio se volvió un poco sospechoso, el deber se volvió una palabra antigua. Lo importante entonces ya no era resistir, era pertenecer. Y uno lo observa mucho en la historia de la literatura del siglo XX, ¿cierto? En los libros pasamos de la construcción del carácter a la personalidad, a hablar de personalidad muchísimo. Y en los talleres, en la industria del liderazgo, dejamos mucho la verdad para practicar la validación de emociones, de una cantidad de estos temas importante, pero nos desenfocamos y llegamos a este punto. Llegamos a un punto donde tenemos organizaciones donde muy a menudo la incomodidad es vista como una agresión, ¿cierto? Y llegamos a familias donde la exigencia se confunde con falta de amor. La exigencia, ¿cierto? Un límite bueno puesto a tiempo. Pues llegamos a líderes que sienten culpa cada vez que dicen la verdad, cada vez que exigen excelencia. Es bien curioso, Fede. Mira, vos sabes que en startups nosotros tenemos varios diagnósticos de liderazgo propios. Hay un diagnóstico, el HWX, que se emplea en la selección de líderes. Es un diagnóstico que trata de resolver la pregunta de si un candidato es confiable para liderar. Esta persona es confiable para liderar. Y algo que nos ha sorprendido es que pues hay escenarios donde ponemos a las personas con equipos disfuncionales, mediocres, equipos que están peleando, que están haciendo las cosas mal, y lo están haciendo en medio de circunstancias de alto riesgo. Y cuando les preguntamos a los líderes o cuando les pedimos priorizar sus decisiones, una de esas decisiones incluye pues tomar un control más directo, dar instrucciones más claras, supervisar más de cerca a su gente. Y la mayoría de los líderes evitan priorizar ese tipo de actividades. Y cuando deben argumentarlo, el argumento ronda alrededor de una idea que dice, no, es que si yo asumo un poco más el control de este equipo, seré autoritario. Y uno no puede ser autoritario, ¿no es cierto? Uno no puede ser autoritario. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿en qué momento eso se confunde con uno no puede simplemente cumplir su deber de liderazgo, que es ejercer la autoridad con un equipo que no está haciendo las cosas bien, que se está desempeñando mal, que está peleando, que está generando roces, rumores internos en una circunstancia de alto riesgo? O sea, ¿en qué momento estos líderes nos dicen, yo no me arriesgo a supervisar un poco más, porque no quiero incomodar, o sea, yo quiero involucrar a las personas para que exista un consenso en la decisión que vamos a tomar? Pero involucrar a unas personas que están peleando, que están remando en direcciones opuestas, ¿será que estamos tomando las decisiones correctas como líderes, Fede? Total. Y ahí, George, entra este tema que conversábamos anteriormente y es por qué le tenemos o por qué los líderes le tienen miedo al término poder. Y es el poder de su rol, que les da esa autoridad para tomar acciones en pro del beneficio del equipo y en pro del beneficio de la empresa, ¿cierto? Exacto. Sí, porque cuando pensamos que el uso del poder necesariamente es malo. O sea, vos acabas de hablar de ejercer un poder, una autoridad en pro del equipo, en pro de la misión. ¿En qué momento ese poder se está volviendo algo negativo, ¿no es cierto? Y es algo importante de lo que acabas de mencionar, porque pues definitivamente cuando uno recibe un título de liderazgo, está recibiendo autoridad, está recibiendo poder. El problema es cuando dejamos de ejercerlo por miedo a qué. Cuando dejamos de cumplir nuestro deber como líderes, ¿cierto? El deber que tenemos de ayudar a nuestros equipos a ganar, de hacerlo bien, es un deber ético, de hacerlo bien, por supuesto.
pero nos hemos confundido. Y es un buen tema lo que mencionas del poder. Ha sido un camino, de hecho, largo. Lo hicimos paso a paso. No lo hicimos por maldad. Eso es lo importante también, Fede, ¿cierto? Lo hicimos por miedo, ¿cierto? Miedo a volver a sufrir lo que sufrimos en el siglo XX. Miedo a ser duros, miedo a parecer antiguos, hermano. Y es que venimos de tiempos muy duros, sin duda. También venimos, Fede, de sistemas de liderazgo muy autoritarios a través de la historia. Que sobrepasaban los límites de ese poder. Desde la Exacto, parte utilizaban su poder de otra manera. para, Exacto, como vos decís, para la agenda personal. sí, correcto. Entonces tuvimos, pues, monarquías, faraones, emperadores. Hemos tenido sistemas realmente autoritarios a través de la historia. Y hemos tratado de alejarnos de eso. Y eso no ha estado mal. Pero tratando de alejarnos de todo eso, nos hemos ido mucho en la dirección opuesta. Se nos ha ido la mano. Y cuando el mundo vuelve a endurecerse, ¿cierto? Ahora que las crisis tocan otra vez a la puerta, entonces nos encontramos con una cultura sin muchas defensas, ¿cierto? Y sobre todo aquí en Occidente. Entonces nos encontramos con profesionales que saben hablar mucho, sobre todo mucho en redes, pero que no sabemos resistir, ¿cierto? Nos cruzamos con líderes que saben motivar, pero no formar. Con equipos que piden apoyo, pero no quieren estándares de excelencia. Hace un par de semanas, de hecho, yo estaba hablando con una empresa de Estados Unidos con sede en Colombia, que está teniendo serios problemas de rotación de los líderes en todos los niveles. Los líderes les están rotando muchísimo. ¿Cuál es el motivo? Simple. No están aguantando la presión. Y es grave, porque es que la vida es presión, muchas veces, ¿no es cierto? El mundo organizacional es presión. Y esa misma situación que nos expresa esta empresa, la estamos viendo por todas partes. Entonces, el tema es si no volvemos a exigir carácter, si no volvemos a decir la verdad, si no volvemos a formar con propósito, entonces no va a ser el mundo quien nos derrote. O sea, va a ser nuestro propio olvido. Va a ser nuestra responsabilidad como líderes, ¿no es cierto? Y queremos ser buenos líderes, Fede, ¿o no? Sí, total. Yo siento, George, que con todo lo que viene pasando, ese tema del desarrollarse a través del trabajo y desarrollarse a nivel personal y profesional, creo que se ha tornado más hacia yo tengo un trabajo para ir a hacer otras cosas en mi vida, pero el trabajo no se está tomando como esa oportunidad de venga, que es que esto me enfrenta contra muchos dragones en la cotidianidad y eso es lo que me hace crecer también, no sé. O sea, como que estoy viendo también a personas de mi generación o generaciones más pequeñas que ellos dicen, es que no, o sea, yo para qué voy a ir a sufrir un trabajo, pero ¿qué es sufrir? ¿Cierto? ¿Cuál es el estándar de sufrir? Que te digan, que te pongan un estándar alto, que te exijan unos resultados, que te hagan, eso es sufrir para vos, o qué es sufrir. Sí, eso es sufrir. Es interesantísimo lo que estás diciendo, sobre todo porque aquí estaba pensando nuevamente en los resultados que nosotros obtenemos de las encuestas de liderazgo, en los diagnósticos. Y hemos notado algo que nos ha llamado mucho la atención, Fede. Y es que cuando tratamos de llegar a la raíz del propósito de los líderes, muchas veces los argumentos se centran en la realización personal. O sea, es que, hombre, ¿yo por qué quiero este puesto? Porque voy a aprender mucho, porque me voy a autorrealizar. Pero estamos dejando de lado el argumento del deber, ¿no es cierto? O sea, yo voy a ser líder porque tengo un deber con alguien allá, o sea, porque voy a ser líder por los demás. O sea, los líderes se deben a los demás. Eso es liderazgo, ¿no es cierto? El liderazgo es ayudar a tu equipo a ganar. El liderazgo sin equipo no existe. Entonces, cuando definimos el propósito del liderazgo como la autorrealización, nos estamos equivocando, quizás, ¿no? Y cuando vos hablas de ese sufrir, hombre, se prenden alarmas rojas, se prenden bombillos rojos por todos lados. Y sin ánimo de criticar ni de juicios, aquí lo que estamos tratando es de construir. ¿Sí o qué? Porque queremos ser buenos líderes, hermanos, o sea, sin duda, queremos cuidar a nuestra gente. Hombre,
La generación es por encima de la mía, mi generación, tu generación, las demás abajo. Seguramente todos tenemos las mejores intenciones, queremos cuidar a nuestra gente, queremos que el equipo confíe, pero si no prestamos atención, ese deseo sincero pues, se convierte en una trampa tremenda. De hecho, en varias trampas. Y a mí me gustaría mencionar al menos 5 que estamos viendo desde startups. Leamos. Primera trampa, Fede. La primera trampa es evitar exigir para no parecer autoritarios. Entonces, esto pues ya lo hemos mencionado un poco, pero muchos líderes hoy prefieren tolerar mediocridad antes de ser vistos como duros. ¿Sí? Pero el tema es que no exigir, eso no es empatía. Es abandono, es fallarle a nuestra gente. ¿Sí? ¿Quién quiere hacer parte de un mal equipo? Todo el mundo quiere pertenecer a un buen equipo, un equipo ganador. Pero para eso nos tenemos que exigir. Segunda trampa, Fede. Reemplazar relaciones reales con actividades superficiales. Entonces, te pregunto, ¿en cuántas organizaciones creemos que formar equipo es irnos de integración, bailar en una finca o soltar emociones en un círculo tomados de la mano? Abrazándonos. Nos está pasando muchísimo, Fede. Lo cierto es, Fede, las relaciones no se forjan en la fiesta. Las relaciones se forjan en la dificultad compartida, en el esfuerzo. Se forjan en las victorias y también se forjan en los fracasos. Eso es algo que el mundo militar, especialmente las unidades de fuerzas especiales, no olvidan. ¿Cierto? Band of brothers. ¿Cierto? Banda de hermanos. Es porque la persona con la que estás a tu lado luchando se vuelve tu hermano, tu hermana. En cambio, las empresas se nos ha olvidado cómo construir relaciones de verdad. Segunda trampa. Tercera trampa, confundir bienestar con evasión. ¿Qué significa? Hombre, muchos líderes ya no sostienen conversaciones difíciles. No queremos incomodar, no queremos arriesgar nuestra popularidad, hermano. ¿Cierto? Pero si el silencio es nuestra estrategia, el estándar se cae. Y cuando el estándar de nuestra gente se cae, no es su culpa, porque los líderes obtenemos lo que permitimos. Si los líderes obtenemos lo que exigimos o no exigimos. Es así, Fede. Cuarta trampa. La cuarta trampa es dar feedback como si fuera un favor y no como si fuera una responsabilidad. O sea, el miedo a herir ha hecho que el mensaje llegue diluido, que llegue tibio, que llegue confuso, a veces que ni siquiera llegue, o porque no se da, o porque se da muy mal. Por eso hicimos hace poco el episodio sobre feedback. ¿Sí? Entonces decimos, es que todo está bien cuando no lo está, ¿cierto? Pero tu equipo no necesita que no existan los problemas. Tu equipo necesita verdad con propósito, ¿sí? Lo mismo que nuestros hijos, Fede. O sea, la vida no es fácil. El coach que te diga lo contrario, que te diga que la vida es fácil, hermano, te está diciendo mentiras. Todo el que haya pasado varias décadas en este mundo sabe que la vida es dura, la vida pega golpes. Sí, la vida es la vida, con sus dragones. Los problemas existen. Y porque no hablemos de ellos, no van a dejar de existir. No, allí van a estar, creciendo como dragones ignorados. Quinta trampa, confundir cuidado con protección total. ¿A qué me refiero? O sea, proteger a nuestro equipo del daño es parte del liderazgo. Desde luego, tenemos que proteger a nuestro equipo del daño, pero protegerlo de toda incomodidad, de toda exigencia, de todo roce. Eso es infantilizarlo. ¿Sabes qué? Yo esto lo aprendí de un Marine, Austin Carroy. Si tratas a adultos como niños, nos decía, no puedes quejarte cuando actúen como tales. Es tremendo, Fede. Es como evitar que el hijo no se va a caer en la bicicleta cuando está aprendiendo a montar. Que dejarlo que totee con el dolor del alma, se va a caer. Ojalá que no, pero si se cae, hay que yo lo ayudo a levantarse. Estoy aquí para ayudarte a levantar, exacto. Y para ayudarte a aprender, ¿no es cierto? Pero no le vas a decir simplemente te caíste una vez, no, ¿sabes qué? Mejor entonces deja de montar en bicicleta. Para que no te aporrees, ¿no es cierto? Esta parte es clave, hermanos. Si tratamos a los adultos como niños, no podemos quejarnos cuando actúen como tales, y nos está pasando en las organizaciones. Estamos dejando de tratar a adultos completamente capaces de ser responsables, lo estamos dejando de tratar como adultos. Pero ojo al gran problema.
Y es que estas trampas no las estamos viendo como errores en las organizaciones, es que las estamos viendo como liderazgo humano, ¿no es cierto? Pero un liderazgo que ya no puede decir la verdad, que ya no puede exigir excelencia, no está liderando, está negociando con el miedo, hermano. Y todo esto suena muy maluco, pero aquí vinimos hoy a decir una verdad. Listo, vamos a incomodarnos nosotros aquí, porque hemos confundido, Fede, el significado de ayudar. Sí, aquí promovemos mucho ese significado de liderazgo. Liderazgo es ayudar a tu equipo a ganar. Pero ayudar no es evitar el dolor. Acabaste de decir con el ejemplo de la bicicleta de nuestros hijos. O sea, ayudar no es suavizar la verdad, no es reducir el estándar para que el otro no se frustre. Y eso lo estamos haciendo por todos lados. Entonces bajamos los estándares para evitar que las personas se incomoden, para evitar que se frustren. No, ayudar es formar. Eso es ayudar, ¿cierto? Ayudarle, es decir, es poderte decir, Fede, hombre, yo creo que vos podés ser más, que podés hacer más. Y no voy a dejar que vos creas que no sos capaz. Y no voy a dejar que des menos de lo que vos sabes que puedes dar. Pero sabes que tampoco te voy a dejar solo en el camino. Eso es sostener la exigencia mientras se sostiene a la persona, Fede. Eso es corregir sin humillar. Eso es incomodar, pero sin abandonar a la persona a su suerte, ¿sí? Ayudar no es tratar con delicadeza artificial a adultos completamente capaces. Ayudar es mirar al otro con respeto y decirle lo que nadie más se atreve a decirle a ese adulto. Porque la ayuda real no busca agradar, o sea, busca liberarte. ¿Sí? ¿Liberar de qué? Del autoengaño, del estancamiento, de los patrones que te sabotean. Hombre, si alguien te hace libre de todo eso, ¿no lo agradecerías? Total. Yo siento, George, que hay es un punto de inflexión porque cuando dejamos que el estándar se caiga en relaciones personales, laborales, que el estándar disminuya y dejamos que, eso lo hablamos en el podcast de feedback, y dejamos que eso siga, ¿cómo encuentro yo esa forma de volverme a sobreponer y poder decir, venga, que es que este ya es el estándar y debido a este estándar, sin dejar de ser humanos, obviamente, vamos a exigir y vamos a retarnos? Porque pasa pues como en las relaciones y también muy personales que ya como se vienen repitiendo esos comportamientos, ¿cómo los corrijo? ¿Cómo? Pensando en los principios de liderazgo, ¿se te viene alguna respuesta a la cabeza? No, total, pues primero, principio número 1, ponte por encima. Responsabilidad. ¿Qué he hecho yo para que esto suceda? Sí, pero le pegaste donde era. Y responsabilidad es ser capaz de decirle al otro, me he venido equivocando durante demasiado tiempo con esto. Les he fallado. Sí. No he sabido mantener un estándar y eso les ha hecho daño, ¿no es cierto? Y ha comprometido la misión. Y hoy voy a corregir ese error. Si a partir de hoy vamos a ser mejores que esto. Podemos ser mejores que esto y vamos a hacerlo. Y a partir de hoy yo voy a ser un mejor líder para ustedes. O sea, Fede, el tema es el momento en el que uno se da cuenta de su responsabilidad, la asume por completo, es capaz de dar la cara, es capaz de redefinir el estándar para su equipo, decírselo y asumir las consecuencias, hermano, que no son fáciles. Bueno, ver qué pasa. La reacción de un equipo en ese caso no es sencilla, pero el líder está ahí para asumir las consecuencias de sus actos y de sus decisiones. Pero hay que hacerlo, hermano. Y ahí viene lo que llamamos ese sufrimiento al que queremos evadir. Ese tipo de comunicaciones son las que queremos no tener, porque qué dirá esa persona, qué pensará, cómo se sentirá, cómo mi ego se ve afectado por decir yo he estado cometiendo el error. Total. Mi ego, o sea, ¿cómo voy yo a afectarme si yo hago esto con mi equipo, ¿cierto? Yo. ¿O cómo los voy a afectar yo a ellos? Y pues ese de cómo los voy a afectar a ellos es una muy buena intención, pero es peor dejarlos estancados en el lugar donde están, ¿no es cierto? Y pues anteponer el ego de uno es la peor decisión que un líder puede tomar.
Y hermano, mira, me hiciste acordar, vos te sabes muy bien la historia que ya he contado en estos episodios, cuando me senté con aquel excelente coach cuya respuesta fue: Jorge, yo te despediría a vos. Cuando yo lo que estaba buscando era que me dijeran qué hacer con mi equipo malo, ¿cierto? Y, y uno se pregunta, ¿será que esa persona suavizó la verdad? ¿Será que evitó incomodarme? ¿O será que me liberó? ¿No es cierto? Lo que hablábamos ahorita. O sea, es ayudar, no es tratar con delicadeza artificial a adultos completamente capaces. ¿Qué me habría dicho ese coach si me hubiera tratado con una delicadeza artificial? Seguramente me habría dicho: tienes toda la razón, mira tu equipo. Seguramente no me habría dicho la verdad, no, para nada. Me miró con respeto y me dijo lo que nadie más se había atrevido a decirme. Él no buscó agradarme, buscó liberarme de mi autoengaño, de mi estancamiento, de patrones que me estaban saboteando, que me habían ya hecho perder una empresa y que me iban a llevar a perder una segunda empresa. Me salvó. Eso es ayudar, es confrontar con compasión, pero es formar con firmeza, hermano, ¿cierto? Los equipos que confían en su líder no son los que siempre se sienten bien, felices todo el tiempo. No, porque uno se siente feliz hasta que llega la crisis, ¿no? ¿Cierto? Los equipos que confían en su líder son los que saben que él o ella nunca los va a dejar estancados, ¿cierto? Que si hay que decir la verdad, la va a decir, que si hay que subir el estándar, lo va a subir, porque a esa líder le importa ese equipo, ¿sí? Porque lo ha demostrado una y otra vez. Yo hago esto porque ustedes me importan, ¿no es cierto? Si hay que enfrentar un conflicto, lo voy a enfrentar. Eso es ayuda, eso es respeto, eso es tratarte como adulto, eso es tratarte como un adulto al que le importa. Eso es liderazgo, ¿sí? Porque cuando ayudamos sin formar, quizás protegemos, pero no preparamos. Y cuando el mundo golpee, porque siempre golpea, lo que uno no formó se va a romper. Y eso va para nuestros equipos, para nuestras organizaciones, y va para nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras relaciones. Y eso nos trae al inicio, fe. Tiempos duros forman personas fuertes crean tiempos prósperos, y los tiempos prósperos forman personas frágiles. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde está cada uno de ustedes como oyentes con su equipo, con su organización? ¿Dónde estamos? Hoy no estamos cayendo por falta de talento en las organizaciones, ni por falta de recursos. Muchas veces cayendo por falta de verdad, por falta de carácter, por miedo a incomodar. Sí, pareciera como si no estuviéramos liderando adultos. Entonces estamos adaptándonos a las fragilidades de las personas. Eso no es amor, Fede. Eso no es cuidado. Eso es fallarle a nuestra gente de frente. Fallarle a la misión, fallarle al equipo, fallarse a uno mismo. A ese poder que uno recibió, que debería ser una bendición para otros, uno lo transforma en algo que se vuelve lo contrario. Sí, porque cada conversación difícil que no sostenemos es una oportunidad que abandonamos, ¿cierto? Que cada vez que callamos por miedo, dejamos que el estándar se derrumbe en silencio. Y porque cuando ya no formamos, pues ya no lideramos. ¿Cierto? Y lo que hoy estamos evitando por proteger, como lo dije ahorita, mañana va a romperse. Así que detengámonos un momento. ¿Qué ofende? No, creando esas bolitas de cristal que en cualquier momento Se rompen. Entonces, miremos por un instante alrededor, miren a su equipo, miren a sus hijos, miren la cultura de las organizaciones donde están y pregúntense con seriedad: ¿será que estoy ayudando? ¿O será que estoy evitando? Y con eso, Fede, yo creo que no siendo más, podemos ir llegando a la recta final del episodio. ¿Alguna otra reflexión, hermano? No más. Yo creo que este no fue un episodio más, ¿sí? Y espero que no. Y lo termino con una pequeña reflexión. Si lo que escuchaste hoy no cambia nada en tu forma de liderar, entonces esto no fue formación, fue entretenimiento. Y ese es el problema de fondo.
Vivimos en un mundo que te entretiene cuando necesitas crecer. Una industria que te ofrece frases motivacionales cuando lo que necesitas es exigencia estructurada. Una cultura que te ofrece validación emocional cuando lo que te falta es verdad incómoda. Si no haces algo ahora mismo, esto se convertirá en lo mismo. En otra voz que escuchaste, en otra reflexión que no accionaste. Así que pregúntate, ¿a quién tienes que decirle la verdad que vienes callando? ¿Qué estándar dejaste caer por miedo a parecer autoritario? ¿Con quién estás siendo condescendiente cuando deberías estar formando? Quizás hoy debas incomodar con respeto, sostener con firmeza o decidir con claridad. En Startups no te hablamos para inspirarte, te hablamos para incomodarte, desde el amor. Porque si tú cambias tu liderazgo, no solo cambian tus resultados, cambia tu cultura, cambia tu entorno, cambia tu historia, cambia nuestra historia. Con eso cerramos, Fede. Buenísimo. Con eso cerramos el día. Mil gracias, hermano. A vos. Y a todos, por favor, recuerden si esto fue útil, si esto generó reflexiones que les movieron el piso, suscríbanse, califiquen este podcast, compártanlo con otras personas. Preguntas, historias que quieran compartir, contáctenos al correo que está en las descripciones. Y nuevamente, mil gracias y éxitos a todos. Vamos a liderar el camino. Y nos vemos la próxima. Chao, chao. One giant leap for